Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Terra, yo soy técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Durazno y hoy estamos en la jornada de cierre del FPTA 348, más planificación, más producción. Vamos a hacer una jornada que va a estar durando 1 hora y media. Y bueno, como para ir dando este FPTA 348 se empezó a redactar cuando estuvo el llamado de INIA para los FPTA por el 2015, donde junto con las instituciones de la zona, como fue la Sociedad Anónima y la Sociedad Rural de Paso de los Toros, y su equipo técnico, que está conformado por la ingeniera agrónoma Mercedes Silva, por el doctor veterinario Andrés de Grossi y por la asistente social Magela González, perdón. Se redactó este proyecto, fue aprobado en el 2015 y se arrancó a ejecutar a partir del 2017, junto con 7 productores seleccionados en la zona de Paso de los Toros. Tanto la financiación como el seguimiento del proyecto estuvo a cargo de INIA, y todo el proyecto estuvo también con un comité de seguimiento con las instituciones que participaron del mismo. Así que la idea de hoy es presentar los resultados finales de esta actividad. Y bueno, ahora para ir arrancando nos vamos a ir a la primera presentación por la ingeniera agrónoma Mercedes Silva. Mi nombre es Mercedes Silva, soy ingeniera agrónoma y estoy integrando el equipo técnico que llevó a cabo este proyecto durante 3 años. En la mañana de hoy le vamos a estar presentando el trabajo realizado durante 3 años en el proyecto FPTA 348. La jornada de hoy la titulamos Ganadería familiar sobre campo natural. La trayectoria, los resultados y el testimonio de los productores. En lo que a mí me toca, lo que les voy a contar es aspectos generales y centrales del proyecto. Este proyecto estuvo ejecutado por la Asociación Rural de Paso de los Toros, la Sociedad Anónima Rural, como ejecutora y coejecutora del proyecto. Participaron también el Plan Agropecuario, participó la Facultad de Agronomía y participó la Facultad de Ciencias. En cuanto a las instituciones involucradas. El proyecto se formuló a raíz del llamado y de la importancia que INIA le dio en el año 2015 a la transferencia de tecnología, y los fondos del Fondo de Promoción de Transferencia de Tecnología Agropecuaria se destinó justamente a proyectos que pusieran el foco en la transferencia. Es ahí que se concursa y el proyecto se aprueba en el 2016, las actividades comenzaron en el 2017. El antecedente que priorizó este tema fue ¿cómo decir? La problemática que veía INIA entre que los resultados de la investigación, lo que se generaba en los centros de investigación, eran muy diferentes a lo que se veía que tenían los productores en sus sistemas. Entonces, este proyecto apuntó a, trabajar con metodologías amigables para los productores, de manera de poder avanzar en lo que es la transferencia de tecnología y el abordaje sistémico de los establecimientos. Los objetivos específicos los podemos dividir o agrupar en 3. Uno fue contribuir a levantar restricciones de baja planificación y productividad en sistemas ganaderos familiares del sur de Tacuarembó. El segundo fue utilizar el enfoque de co-innovación para generar una metodología de transferencia y adopción exitosa a nivel de predio que permita mejorar los resultados físicos, económicos y sociales de los sistemas, mejorando en definitiva la sustentabilidad de los mismos. Y el tercero fue aplicación de tecnologías de bajo costo enfocadas en la mejora de los procesos productivos
haciendo énfasis en la planificación de actividades y en la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y sobre todo tecnologías que no fueran de aumento de costos. La hipótesis con la que trabajamos, la central y la base conceptual, digamos, de todo el proyecto, era que es posible mejorar los resultados productivos y económicos de los sistemas de producción ganadera sobre campo natural mediante un proceso de aprendizaje generado en la intersección de los conocimientos de los productores, técnicos y organizaciones, un enfoque de coinnovación. Nosotros trabajamos en esa hipótesis de que trabajar con un equipo técnico en el acompañamiento durante un periodo importante de tiempo con los productores, eso iba a generar un conocimiento nuevo y que iba a redundar en la mejora de los resultados, tanto sociales como económicos, como productivos. Bueno, entonces, para poder transitar estos 3 años de proyecto, la Asociación Rural de Paso de los Toros definió un número de 7 productores para trabajar con ellos, que se seleccionaron según algunos criterios que se pensaron y se discutieron antes del inicio. Los criterios fueron que fueran productores familiares, que la residencia estuviera en el predio, que el único ingreso también fuera del establecimiento y de la producción agropecuaria, que estuvieran dentro de la zona de influencia de la organización, que mostraran interés en participar de la propuesta y disponibilidad también para mostrar después los resultados, o sea que en los establecimientos se pudieran realizar jornadas abiertas. Bueno, los participantes del proyecto participaron durante los 3 años el establecimiento Don Timoteo de Alberto González, el establecimiento Los Cardenales de Nilson Viera, el establecimiento Cerro de las Ánimas de Mary Fagundes, el establecimiento La Escorpiana de Lara Mato, el establecimiento Los Tres Perros de Miguel Montero, establecimiento San Valentín de Sandra Pérez y establecimiento Pobre Rancho de Marcelo López. En esto hay que destacar que, bueno, acá figuran los titulares, pero en todos los establecimientos participaron las familias, en algunos casos hijos, en otros casos el cónyuge. Entonces, bueno, fue un trabajo, digamos, con todo el grupo familiar. Después, Magela va a contar un poquito más cómo fue eso. La ubicación territorial del proyecto, ya dijimos, fue en el sur del departamento de Tacuarembó. Las zonas de influencia fueron Salsipuedes, después la zona en Laureles de Achar, en el Cerro de las Ánimas y en Costas del Lago, acá más cerca de Paso de los Toros. En el mapa se puede ver bien la ubicación. Y ahora lo que les voy a contar, cómo fue ya, teniendo en cuenta cómo se diseñó el proyecto, cómo se eligieron los productores, cómo fueron las características. Ahora pasamos a conocer cómo se abordó ya desde el equipo técnico el trabajo en los predios. Durante julio del 2017 y marzo del 2018 se realizó la caracterización y diagnóstico. En esta etapa nosotros la vemos como fundamental, donde hay que tomarse mucho tiempo, donde hay que conocer a la familia, donde es fundamental el vínculo que se genera con el equipo técnico y la confianza que los productores van adquiriendo, y además conocer, para el equipo técnico, conocer cómo funciona el establecimiento, cómo se dan los procesos productivos, cómo son los vínculos sociales, cuáles son las necesidades, cuáles son las preferencias, cuáles son las dificultades que tienen los productores, es fundamental. Esta etapa sí fue clave porque cualquier propuesta que nosotros hiciéramos, después también Andrés les va a mostrar 3 casos, ahí se va a ver bien claro la importancia del diagnóstico y de ver, bueno, cuáles son los recursos, cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas
para empezar a transitar un proceso de cambio. A partir de marzo del 2018 y con toda esta información disponible, se comenzó con la etapa de planificación y ejecución de las actividades que permitieran levantar las principales limitantes que habíamos encontrado. Esto se conversaba, se discutía, se aprendía en equipo con los productores, evaluábamos qué posibilidades. En esto hay que tener en cuenta todos los recursos del predio, la mano de obra, el tiempo del productor, la ubicación de los potreros. De repente teníamos productores que no manejaban dos predios distintos a distintas distancias. Entonces nosotros esto lo vemos fundamental. El equipo técnico no se le puede escapar nada de estas situaciones particulares de los productores, porque lo principal de la propuesta es que el productor la pueda realizar, que esté dispuesto, que la entienda, que la crea conveniente. Y otra etapa, la tercera, fue ir monitoreando estas propuestas que se hicieron, cómo iban funcionando, si eran adecuadas, si había que hacer algún cambio. En esto hay que tener en cuenta también las situaciones climáticas, que de repente nos proponíamos determinada actividad y después no se podía realizar por determinadas circunstancias. Entonces, la flexibilidad en la propuesta es fundamental. Esto lo permite también. Estuvo pensado el proyecto para que tuviera una frecuencia de visitas mensuales o cada 45 días, con el fin de, ver cómo iba, sacarnos las dudas del equipo técnico, los productores, recorrer el campo, ver los ganados, la pastura. Y después, en esta tercera etapa, también lo que comenzamos fue con las reuniones del grupo de productores en los predios, donde se fueron mostrando, cada productor hizo una reunión donde participó todo el grupo, y también se realizaron jornadas abiertas de difusión. Cuando se fueron teniendo resultados, empezamos con las reuniones abiertas para ya productores de la zona, técnicos y organizaciones, instituciones. Eso fueron un poco las etapas del proyecto. Acá con esta diapositiva un poco queremos ver cómo se trabajó, ¿no? La caracterización, lo que yo les decía, la importancia. Trabajábamos con la familia, recorríamos el campo, veíamos las situaciones concretas en los momentos, en las distintas visitas. Se hacían actividades después Andrés le iba a contar un poco más cómo se trabajó en la parte sanitaria, pero un poco mostrar el tiempo que nosotros le dedicamos a cada productor para conocer y empezar este camino o trayectoria de recorrida, de mejora de los procesos productivos en conjunto. Un poco las características generales de los productores. Como ya les dije, son 7 productores que ocupan un área de 3.700 hectáreas, de las cuales 2.500 son de propiedad, y algunos sistemas trabajan con área arrendada que oscilan en las 1.200 hectáreas. Encontramos al inicio que carga promedio de 0,62, con un mínimo de 0,47 y un máximo de 0,85, una relación ganar vacuno que iba, todos los establecimientos tenían vacunos, con una relación que iba de 0,1 a 1 unidad ganadera, a 4,9 ovinos por unidad ganadera. El uso del suelo tenía de las 3.700 hectáreas, el 96% es campo natural y el otro 4% eran chacras viejas, verdeos, algo de agricultura, coberturas.
el índice CONIAT promedio de los establecimientos varía desde un mínimo de 49 a un máximo de 96, y el tipo de suelo en general eran todas diferentes combinaciones de basalto superficial y profundo. Bueno, el 96% de campo natural en las 3.500 hectáreas ya definía un poco lo que iba a ser la propuesta sobre producción ganadera en campo natural. Ahí se basó toda la trayectoria de estos productores. Algunas otras cosas importantes de repente a resaltar: se trabajó con muchos indicadores, pero para no hacer tan pesado la presentación de hoy, queremos destacar que cuando se comenzó el proyecto, en base a los datos que teníamos, había un promedio de 58,3 en porcentaje de preñez. Había un productor que sobresalía, que venía con promedios de arriba de 80 en los últimos años, pero el resto de los productores andaban en el 54%, y la producción de carne por hectárea estimada al inicio del proyecto era de 60 kilos de carne por hectárea. Entonces, como vimos, producción ganadera sobre campo natural, nosotros queríamos trabajar en propuestas de bajo costo y de alto impacto. Entonces, y además que la trayectoria del proyecto en los 3 años generara un aprendizaje en los productores. Bueno, exploramos bastante en lo que era la dinámica y la gestión espacio-temporal de los recursos forrajeros. Ahí veíamos que había un desacople importante en lo que eran las principales actividades de la vaca de cría, como era el entore, el destete y el parto. Y bueno, lo que hicimos fue tratar de vincular y de realizar ese aprendizaje con los productores de cómo aprovechar mejor la oferta de forraje a lo largo del año con los procesos productivos que se dan en el establecimiento. Se trabajó mucho en lo que fue la época del tore, en la condición corporal de la vaca al entore, la importancia del destete temprano, la importancia del parto al inicio de la primavera, y bueno, con algunos conceptos claros como estos, empezamos a transitar el trabajo con los productores. Otra cosa que encontramos en los 7 establecimientos es que podíamos agrupar en 2 o 3 objetivos comunes en los establecimientos. Uno era que los productores querían mejorar el ingreso neto por hectárea, que también querían adecuar y lograr una adecuada planificación de los procesos productivos con varios fines, ¿no? Uno, de cuidar el ganado y poder tenerlo en buen estado corporal. Otro, poder aprovechar mejor el tiempo y no tener situaciones críticas durante el año con ganados con mala condición. Y lo otro importante, que yo lo quiero destacar hoy como algo que para nosotros fue clave también, es que todos los productores querían conservar y mejorar el estado de los recursos naturales, el estado del campo natural, y bueno, en base a eso hemos venido trabajando también. Entonces, un poco la idea mía hasta acá era presentar las características principales del proyecto, para pasar ahora a Andrés, que nos va a contar con algunos ejemplos. Bueno, esto que yo les digo de cómo trabajamos, qué resultados dio en 2 o 3 ejemplos concretos de los productores.